Bueno, buenos días a todos. Es un placer tenerlos a todos conectados. Muchas gracias por conectarse. En primer lugar, quería pedirle disculpas a todos aquellos que intentaban conectarse el jueves pasado. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos que, bueno, no nos permitieron llevar a cabo la charla como teníamos pensado. Así que nada, en primer lugar, disculpas, agradecerles nuevamente a todos por conectarse y por estar presentes en esta nueva charla de lo que es el ciclo de conferencias que estamos haciendo. Esta vez tenemos una temática distinta, la inflación. La idea es revisar algunos conceptos básicos, qué es la inflación, cómo se mide, por qué es importante tenerla presente, si vamos a esperar o no inflación en los países desarrollados, y bueno, también ver qué opciones de cobertura frente a ella tenemos. Antes de presentar a nuestro speaker de la mañana, quería agradecerle nuevamente a ustedes, a los team leaders y ejecutivos que también hacen posible que estas charlas con ustedes tengan lugar, al equipo de inversiones, Gastón Chirota, que también está conectado, Juan Platero. Y bueno, ahora sí, presentar a nuestra speaker de hoy, Elida Reynolds. Ella es CFA, Portfolio Manager, trabaja hace varios años en la firma AXA Investment Managers. Y bueno, junto con Élida nos están acompañando también Santiago Sacías y Álvaro Palenga, que son los representantes de la firma AXA para la región. Así que bueno, es un placer contar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Élida, por tu tiempo y por esta conferencia que nos vas a dictar hoy. Santiago, no sé si querés hacer algún comentario, ya le damos la bienvenida Sí, al equipo. Gracias a ustedes por estar acá. no, gracias a ustedes por permitirnos este espacio y participar en este ciclo de charlas. Para nosotros es súper importante y es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes y presentarles nuestras inquietudes, dónde vemos oportunidades, ver qué estamos viendo en el mercado, para que se lleven alguna idea un poco más clara entre todo lo que estamos viendo y lo que está pasando. Y bueno, el tema de la inflación es algo que venimos charlando con ustedes hace tiempo, con el equipo. Así que me parecía una instancia muy interesante para presentarles un poco nuestros views. No sé, Elia, si tienes ahí la presentación para ir compartiéndola. Mi idea era simplemente, no voy a sacarle mucho tiempo a Elia, que es a la que todos queremos escuchar y la que nos va a hablar un poco del tema. Simplemente hacerles un breve repaso para los que no conocen a AXA o a la firma, y antes de entrar de lleno al tema del enemigo de las inversiones, como le llamamos, a la inflación. Si te animas a pasar al slide de AXA, pero simplemente comentarles de AXA. AXA el grupo AXA es una de las aseguradoras, es la segunda aseguradora más grande de Europa. Y AXA Investment Managers es el gestor de activos de esa aseguradora. Gestionamos dentro de AXA un poco más de 800.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad son para la propia aseguradora y la otra mitad son para terceros, bancas privadas, compañías de seguros, etc. Y está fundada en el año 1994. Y como van a ver, el grueso o la expertise que tiene AXA es en la gestión de estrategias de renta fija. Es donde más activos tenemos, donde más nos destacamos, y tenemos, como pueden ver en el slide, o sea, para todos los gustos, desde la inflación, que es lo que venimos a hablar ahora, pero también en otro tipo de especialidades en renta fija, como high yield, como investment grade, etc. Si vamos al otro slide, simplemente comentarles eso mismo, o sea, haciendo foco en lo que es renta fija. Son más de 500.000 millones de euros bajo manejo en renta fija. Lo que es inflación son alrededor, Elia me puede corregir, pero estamos alrededor de 30.000 millones en estrategias relacionadas a inflación, que son distintas, no es una sola. Puntualmente, de lo que vamos a hablar hoy, y inflación, como varias estrategias, pero bueno, la idea es repasar un poco el concepto de inflación, de por qué es algo que nos preocupa y que creemos que hay que tomar hedges o tomar posiciones para los próximos 5 o 10 años. Pero bueno, voy a dar paso a Elida, que es la especialista en el tema, que gestiona, como bien dijo Andreina, está dentro del equipo de inflación en AXA hace 10 años. Gestionan más de 25.000 millones de euros en inflación. Así que es una persona mucho más idónea que yo para hablar del tema.
Esperemos que sí. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Es la primera vez que doy esta conferencia para Latinoamérica. Es un placer para mí hablar de inflación. Es lo que hago todos los días de mañana hasta la noche. Entonces, vamos a empezar. La idea es hacerlo lo más ameno posible, simple posible. No sé, pues voy a empezar a hacer la presentación y bueno, me interrumpen si necesitan y si no, pues al final las preguntas. Para hablar de inflación, siempre me encanta decir la frase de mi papá que es, ¿por qué tú estás trabajando en algo que no existe? Porque en Europa la inflación es tan bajita y mi papá siempre me dice, ¿pero por qué es esto? Y le digo, mi respuesta es, papá, no es porque la inflación sea bajita, que no quiere decir que no exista y que no deteriore tu inversión. Y eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que quiero que esté claro al final. Primero, ¿qué es la inflación? La inflación es la disminución del valor de la capacidad de compra de una moneda. Esta se mide, la inflación como tal es un fenómeno monetario, pero se puede medir de diferentes formas. Dependiendo del país donde estés, puede ser CPI para Estados Unidos, HICP para zona euro, RPI para el Reino Unido. Y lo que hace la autoridad estadística de cada país es medir con respecto a los patrones culturales y de comportamiento de cada región. Dependiendo de qué se incluya en la inflación, pues estamos hablando de inflación total o headline, que incluye toda la canasta de consumo y que está sujeto a variaciones cíclicas, o de inflación subyacente o inflación core, que excluye los elementos volátiles que están en la inflación headline o inflación total, a saber, los alimentos y el precio de las energías. Para nosotros como inversores nos importa la inflación total porque es la que realmente necesitamos cubrir como riesgo. Sin embargo, ¿por qué utilizamos la inflación core? Es para saber en el mediano plazo o estructuralmente cuál es la tendencia de la inflación. Ahora, esto es cómo se mide. En función del cambio del nivel de precios, hablamos de desinflación o de deflación. Desinflación es una tasa de inflación que disminuye con el tiempo, pero sigue siendo positiva. Una inflación que hace 10 años estaba en 3% y que hoy es del 1%, es un fenómeno inflacionista. Sin embargo, hay inflación. Ahora, el otro concepto es deflación. Cuando hablamos de deflación, hablamos de una tasa negativa del cambio de precios. Y este es el enemigo número uno de los bancos centrales, y es por esto que hoy tenemos políticas de quantitative easing y todo esto, y de impresión de masa monetaria para combatir este fenómeno. Porque cuando hay deflación, lo que hace es, el efecto inmediato es perturbar la economía en el largo plazo. Entonces, hoy estamos en un periodo de desinflación y no de deflación porque la tasa de crecimiento de los precios sigue siendo positiva. Ahora, ¿qué genera la inflación? Lo primero, como ya lo había mencionado, es la oferta monetaria. Esto, básicamente es cuando los bancos centrales imprimen billetes, lo que tenemos es que la cantidad de moneda que circula en la economía es mayor que la actividad económica como tal, y esto genera un mayor nivel de precios. Lo otro es la inflación por los costos. Es decir, por ejemplo, el caso típico es cuando los precios del petróleo suben. Cuando la gasolina sube, los productores tienen mayor precio en los insumos y lo que van a hacer es transmitirlos a los consumidores. Esto también genera inflación. Otra fuente de la inflación por la demanda, que es cuando la economía crece demasiado con respecto al nivel de producción. Esto es, digamos que es una buena inflación, y es como cuando en las noticias vemos que la economía se está recalentando. Esto es la inflación por la demanda. Lo otro, la cuarta fuente de inflación, y que es bastante curioso, son las expectativas de inflación. En realidad, la inflación es un fenómeno bastante curioso porque es un fenómeno autorrealizador. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más hay inflación, más se produce inflación en el corto plazo. Por eso, como inversores, tenemos que estar también al tanto y seguir de cerca las expectativas de inflación que hay en el mercado. Cuando vemos
en el Financial Times o en los periódicos, en cualquier periódico, la inflación, la inflación, la inflación, los inversores se preocupan más, los productores se preocupan más por esto y tienden a pasar o a imprimir las expectativas en el precio real, entonces se autorrealiza. Y la última fuente, que es mucho menos clara en este momento, pero que fue el caso en el 2014, cuando el Banco de Japón y el Banco Central Europeo y también la Fed empezaron a hacer este tipo de movimientos, son las guerras de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que una depreciación de la divisa genera inflación, porque cuando una economía deprecia su divisa, lo que hace es que los precios de los insumos, de las importaciones, de los insumos importados o de los productos importados aumenten, y esto hace que se produzca inflación en el corto plazo e incluso en el mediano plazo. Ahora, otro fenómeno importante en la inflación, y esto es más para inversores tácticos, es la estacionalidad. La inflación es un fenómeno estacionario. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación de año a año puede cambiar 1 o 2%, pero a lo largo dentro del año varía dependiendo de ciertos factores. Lo primero son las medidas legales. Por ejemplo, si hay una baja del IVA o un mayor impuesto a los restaurantes, etcétera, esto va a hacer que cambien los precios. Esto es bastante directo como forma de generar inflación. Lo otro son los factores naturales. Por ejemplo, en Europa, el precio de la gasolina, de la electricidad, tiende a subir en diciembre, aunque estoy muerta del frío hoy, porque hace más frío y las personas ponen más calefacción. En Estados Unidos, el precio de la gasolina sube en agosto porque es la estación de salir a conducir y de hacer los road trips y de ir de vacaciones. Estos son factores naturales. Cuando hace calor, la gente compra menos ropa, bajan los precios, etc. Lo último son los patrones culturales, que son realmente producto del comportamiento de las personas. Típicamente es Black Friday después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, o los saldos en Europa o en cualquier país del mundo. Tenemos Cyber Monday, tenemos Pascuas, por ejemplo. En Pascuas los precios tienden a subir porque la gente se va de vacaciones, etc. Entonces, a lo largo de los años, del año, perdón, a lo largo de los meses, la inflación sube o baja, y por eso como inversores tenemos que saber y extraer este fenómeno estacionario y no pensar que porque hay una baja de la inflación cierto mes es un fenómeno que va a estar por lo largo, va a ser mantenido en el mediano plazo. Ahora, este slide me encanta mostrarla porque muestra cómo los consumidores gastan su dinero. Recuerdan que al principio les dije que cada canasta dependía de la autoridad monetaria. La inflación en cada país depende de los patrones de consumo en cada país. Por ejemplo, aquí vemos en los Estados Unidos, 43% está medido la inflación. El 43% del peso de la medida de inflación es en shelters. Shelter, ¿qué es? Es todo lo que corresponde a la vivienda, a las rentas, a los hoteles. Este es el patrón de consumo que la autoridad estadística, el Bureau of Labor Statistics, en Estados Unidos quiso darle a la inflación. En Europa, la medida es diferente. Este shelter pasa de 43% al 22%. En Europa, a la gente le encanta comer. Entonces, el 25%, el mayor peso, va a ser para este tipo de rúbrica. Entonces, cuando un inversor me pregunta, un cliente me pregunta, pero bueno, Elida, estoy viendo que la comida está disparada, o que el precio de la vivienda ha aumentado un montón. Sí, pero esta es la forma como se mide la inflación, y esta es la forma como tu valor real está medido en fin, en tu inversión. Y depende de cada país. Igual, Latinoamérica tiene una forma de medirla. El Reino Unido, por ejemplo, que no está aquí, la parte de recreación es mucho más alta porque pues les encanta salir a los ingleses, etcétera. Entonces, esta parte tiene más peso en la medida de inflación como tal. Y este slide siguiente muestra lo que les acabo de decir con variaciones mensuales. Si ven la variación de la energía, que es típicamente transportation, el transporte,
varía realmente mes a mes, pero si vemos a lo largo de los años, aún con una inflación bastante baja, entre comillas, la capitalización ha sido incremental. Este punto yo creo que es lo más importante para entender cómo funciona y cómo se debe uno cubrir del riesgo de inflación. A pesar de las variaciones, de las fluctuaciones mensuales y de tener un nivel de inflación relativamente bajo o estable o alrededor de 2%, que es el objetivo de los bancos centrales, la inflación es como fenómeno, es un fenómeno que se capitaliza. Y aquí vemos con una inflación total de alrededor de 1.5, desde los últimos 20 años, la capitalización de esta inflación ha sido del 52%, que es bastante próxima de la inflación core, que es la que les dije que no tenía los precios del petróleo, que es del 49.4%. Y aquí a qué voy. En esta slide, que es un poquito más compleja, vemos que a cierto nivel de inflación, durante cierto año, durante cierta cantidad de años, la valor real de una inversión se erosiona. En esta línea verde, que es la inflación, digamos, en Europa, que es alrededor del 1% en HICP, vemos que una inflación alrededor de 1% en 10 años disminuye, erosiona la valor real, la capacidad de compra de mi unidad monetaria de 10%. Una inflación del 2.5%, como es el caso de Estados Unidos, que está en el 2.2% en promedio, después de 10 años, pierdo 22% del valor real de mi inversión. Ahora, el caso del 5% es una inflación tipo Latinoamérica o tipo Inglaterra en la época de Brexit, que estaba alrededor del 4%, pero en el caso de Latinoamérica tenemos inflaciones entre el 3, el 4, y bueno, Argentina y Uruguay no, es mucho más alta. Entonces, cuando entendemos esto, vemos que los 1.000 de unidad monetaria que tenía a principio de mi inversión, después de 10 años, si tengo esta inversión, la capacidad que tengo de compra está reducida por la mitad cuando tengo ese tipo de niveles de inflación. Y está disminuida de un cuarto después de 10 años cuando estoy hablando de una inflación normal o cerca al objetivo de los bancos centrales, como es el caso de Estados Unidos y un poco menos de Europa. Ahora, ¿qué tipo de producto me puede cubrir de este riesgo? Porque ya vimos que la inflación se genera, es la pérdida de capacidad monetaria y se genera y que erosiona el valor real de mi inversión. Ahora, ¿qué tipo de productos puede cubrirme? Hay muchas personas creen que consideran que el equity las acciones pueden cubrirlo, que el valor inmobiliario puede cubrirlo. Sin embargo, el producto en renta fija que paga este índice de inflación, que paga el CPI, que paga el HICP, que paga el RPI y otros índices, son las obligaciones indexadas a la inflación. Y ese es el producto que nosotros manejamos. Es un mercado que es bastante líquido, son obligaciones soberanas. En este mapa vemos que casi todos los países que tienen mercado de capitales abiertos emiten este tipo de obligaciones. Es principalmente concentrado en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, son los principales países. A título informativo están todos los mercados que tenemos y como ven, por lo general, hay muchas empresas que emiten obligaciones indexadas a la inflación o linkers, pero son los países desarrollados que emiten en su mayor parte. Ahora, ¿por qué invertir en este activo ahora? Que es la pregunta del millón. Si mis clientes desde principio de año, desde que hubo COVID, es como, bueno, ¿COVID es inflacionista o deflacionista? Es la pregunta del millón. La respuesta son los dos. COVID fue deflacionista hasta junio, agosto, pero
creemos, o es nuestra perspectiva, que va a ser inflacionista en el mediano plazo. Y por esto, dadas las valoraciones que tenemos hoy, creemos que es una buena oportunidad para invertir en la clase de activo hoy. Entonces, en esto tenemos dos mensajes. Primero, lo que les decía es que en el 2020 la inflación podemos olvidarla. O sea, ya de aquí a diciembre, la inflación va a ser cerca al 0%. ¿Por qué? Porque todos estábamos confinados, porque la gente no podía salir a restaurantes, no podía viajar, no compraba ropa, todos estos, pues la vida cotidiana. Entonces, los precios obviamente bajaron porque pues las empresas obviamente tuvieron que cortar márgenes y todo esto para seguir sobreviviendo. Sin embargo, la buena noticia para nosotros como inversores es que este 0% ya está descontado en el mercado, en las valoraciones de mercado, y no solo eso, sino que el mercado es mucho más pesimista de lo que realmente los economistas esperan. La otra buena noticia, y es nuestra íntima convicción en AXA, es que las políticas monetarias y fiscal son positivas para los bonos ligados a la inflación. ¿Qué quiere decir? Recuerdan que al principio de la conferencia les hablé que una de las causas de la inflación era la política monetaria expansiva o los quantitative easing. Hoy el quantitative easing es el pan del día de los bancos centrales y no va a acabar hasta que salgamos de este tipo de crisis post-COVID que tenemos, hasta que no haya una vacuna y que haya un repunte económico de cualquier tipo. Entonces, en el mediano plazo, a los 3, 5 años, no creemos que vaya a haber ningún cambio de tipo de política económica. Y esto lo que hace es sostener el mercado de obligaciones ligadas a la inflación. Y para esto vamos a ver unas ilustraciones. Primero, este gráfico presenta la inflación en Estados Unidos, el índice de inflación. Otra cosa que tuve que mencionar, la inflación es un fenómeno global y por lo general, aparte de estas fluctuaciones estacionarias que son mes a mes y que dependen de cada país, en el mediano plazo siguen la misma tendencia. De hecho, cuando hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en todos lados del mundo y así sucesivamente. Ahora, este es el índice de headline, que es la inflación total en Estados Unidos. Si vemos aquí, este fue el bajón, como diríamos, el bajón durante la época de COVID. Y si vemos, las cifras recientes de inflación han sido las más sólidas en Estados Unidos desde los últimos años. Y Estados Unidos estaba en expansión económica. Sin embargo, el repunte ha sido tan fuerte porque ellos desconfinaron tan rápido que la inflación ha sorprendido al alza. Entonces, si este fenómeno, lo más curioso es que este fenómeno también parece ser el mismo, como les había mencionado, en Europa y en el Reino Unido. El desconfinamiento hizo que las personas que habían dejado de consumir empezaran a consumir nuevamente y todos los precios de hoteles, energía, etcétera, se han normalizado. De hecho, vimos que en abril el contrato del petróleo llegó a ser negativo y repuntó y ahora está en alrededor de los $40 por barril. Ese es el primer argumento. La inflación va a ser 0 por este año, pero está dando muestras de repunte. El segundo punto que quería mencionar es que las valoraciones están por debajo de lo que esperan los economistas. En AXA y M todos los trimestres hacemos una encuesta con nuestras principales contrapartidas. En estos dos gráficos, yo me ocupo personalmente de esa encuesta y es bastante fastidiosa. Llamo a cada economista de cada banco, cada línea es un banco y les pregunto, ¿cuál es la inflación que esperas mes a mes para los próximos 24 meses? Y este es el resultado de la encuesta que hicimos en septiembre. Si ven, y la línea puntiaguda es el mercado de inflación, el mercado de swaps de inflación, que es realmente los precios que están descontados en el mercado. Si vemos, a excepción de Nomura, que cree que el precio de Shelter va a bajar considerablemente, la media de los forecasts de inflación está por encima de lo que está descontando el mercado de swaps. En el mercado de euro es aún más flagrante.
la inflación, el mercado de inflación está por debajo, el precio de la valorización del mercado de inflación está muy por debajo de lo que esperan los economistas. Entonces, todas estas malas noticias que se estaban esperando ya están descontadas en el mercado. Y de hecho, lo que podemos esperar es incluso un potencial al alza en una sorpresa positiva en la inflación y por lo tanto, mucho más atractivo para la clase de activos. El segundo argumento para la valorización es el precio del petróleo. 70% de la volatilidad de la cifra de inflación viene del precio del petróleo. Y como nosotros estamos indexados al valor, a la inflación total va a seguir de una forma u otra, va a estar muy correlacionada a la variación de los precios del petróleo. En este gráfico vemos el pricing del precio del petróleo tal cual está reflejado en la curva de futuros del petróleo. Es un poco técnico, pero esto quiere decir que es lo que el mercado espera que será el precio del petróleo en el próximo año. Si vemos este repunte, el mercado de inflación, que es el mercado de la curva azul, no lo ha completamente reflejado. Tenemos todavía un montón tenemos todavía 50 puntos básicos, entre 50 y 100 puntos básicos de catch-up, como decimos, en este mercado, que también es un argumento a favor de estas valoraciones que están deprimidas. Ahora, el otro argumento es el repunte en V. Esto sí depende mucho de cuál es la expectativa del repunte económico que tengamos. Nosotros en AXA IM creemos en un repunte en V, que es V como el V de Nike, vamos a decirlo. No es un V perfecto, pero es un V un poco más largo en la parte de repunte. Sin embargo, quien habla de repunte de inflación, quien habla de repunte económico, perdón, habla de repunte de inflación. Este gráfico de la izquierda muestra el ISM Non-Manufacturing, que es un indicador avanzado de la actividad económica en Estados Unidos. Esa es la curva verde, y la curva azul es el CPI, la inflación estadounidense core, sin la energía. Si ven, históricamente sigue, y el ISM ha repuntado, pero el CPI aún no. O sea que esperamos que haya ese catch-up en el mediano plazo. Y una vez el CPI repunte, y ese es el gráfico de la derecha, vemos los ISM y las expectativas de inflación. Como vimos, la inflación es un fenómeno autorrealizador, por lo general están muy correlacionados. Entonces, si esperamos un repunte económico de aquí al próximo año, podemos también esperar un repunte en las expectativas de inflación. Y ese es nuestro escenario principal, y esto es lo que es, de hecho, nuestro posicionamiento está para este repunte de expectativas. Estamos largos en tasas reales, etcétera. Estamos muy positivos en la clase de activos, precisamente por esta configuración. No siempre ha sido el caso. De hecho, en el 2017, 2018, cuando pensamos que ya íbamos a entrar en recesión y que la Fed iba a subir 4 veces su 2018, que la Fed iba a subir 4 veces su tasa de interés, que era el escenario central de todo el mundo, de todo el mercado, vamos a decirlo, mucho menos positivos en la clase de activos. Pero hoy tenemos el cóctel de valoraciones bajas, de una actividad económica que puede repuntar si salimos de la crisis de COVID. Y el último punto es, y es mi segundo mensaje, es la política fiscal y la política monetaria de los países desarrollados. Este gráfico muestra en el área gris el balance sheet de la Reserva Federal y el nivel de las tasas nominales en azul y las tasas reales en verde. Ahora, si ven, hay una correlación bastante elevada entre el aumento del balance general del balance sheet de la Fed y de las tasas. Cuando expanden, es decir, que hay quantitative easing, cuando se expande el balance sheet de la Fed, las tasas de interés tienden a bajar porque es un monetary easing.
cuando tenemos políticas monetarias acomodantes, hay bajas de tipos. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Que hay bajas de tipos nominales y de tipos reales, que es el tipo de la obligación indexada a la inflación, pero la Fed y la mayoría, el Banco de Inglaterra y la BCE, la ECB también, Banco Central Europeo, dijeron, bueno, es que tasas negativas o más negativas no vamos a poner. Entonces, ¿qué tenemos? Un tipo nominal que tiene un piso, pero tenemos una tasa real que puede bajar, 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 y eso ¿qué hace? Que el break-even, que es la expectativa de inflación, aumente mecánicamente. Y esto es mucho más positivo para las obligaciones indexadas a la inflación. Entonces tenemos un mercado en el que de renta fija, que no, la palabra no sería fracturado, pero tenemos, o manipulado, pero tenemos unos bancos centrales que capearon o pusieron un piso a los tipos nominales, pero dejaron libre curso las expectativas de inflación. Y de hecho, la Fed dijo que no, en la última revisión de política monetaria que hicieron en Jackson Hole, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo, es que no nos va a importar si la inflación se desborda más de 2%. Lo importante es que la economía vaya bien y todo este discurso de podemos dejar la inflación que desborde, que o sea, mientras la economía no esté bien, vamos a seguir con esta política de imprimir billetes y de tasas nominales que están en el piso. Esto es una buena combinación, un buen entorno para las obligaciones indexadas a la inflación. Y de hecho eso es lo que hemos visto desde el principio de la crisis o después de la crisis. Vemos que las tasas nominales, que son las tasas de un treasury nominal cualquiera, han bajado, pero no mucho, mientras que las tasas de los tipos de las obligaciones indexadas a la inflación han tenido un mejor performance que las tasas nominales. Y este es nuestro escenario a mediano plazo. Entonces, hemos visto hoy que la inflación, aunque esté a bajas, es un riesgo para el valor real de una inversión, es decir, para la capacidad de compra de mi inversión, que sea renta fija o equity o inmobiliario, lo que sea, la inflación es un fenómeno y se tiene que cubrir. Tres, sería los bonos indexados a la inflación son un instrumento que nos cubre de este riesgo inflacionario porque paga la indexación a la inflación, la indexación paga el índice al cual están indexadas. Y lo más importante, yo creo, para nosotros como inversores es que hoy es un buen momento de invertir porque las valoraciones de este tipo de instrumento están por debajo de lo que todo el mercado está descontando para los próximos años. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Elia, Media hora en punto. excelente. ¿Puedo hacer un pequeño comentario simplemente porque me parece que vale la pena? Que es, porque Elia nos habló de inflación y que esperamos que sea baja, y yo pensaba con cabeza latinoamericana y decía, pero en realidad la inflación es altísima en nuestros países, en Latinoamérica, etc. Nosotros siempre que estamos hablando de inflación lo hablamos del contexto primero de los países desarrollados, pero el otro que para mí es súper importante es, la inflación es 1%, 1,5%, 2, 2,5%, dependiendo del país desarrollado que miremos. Uno dice, bueno, tampoco es tan alta. Y el punto uno es remarcar lo que decía Elia, cómo se erosiona. Si nosotros tenemos un depósito bancario, no está invertido, está en cash, está invertido en un depósito a plazo fijo o en cash. Lo importante es decir, bueno, dejo ese depósito a 10 años, bueno, eso me va a comprar en 10 años un 50%, un 20%, no me acuerdo los números de la gráfica, menos de bienes y servicios. Entonces, lo importante que es en la relación, está bien, en los mundos desarrollados la inflación, como decía Elia ahí, en Europa es 1%, pero las tasas son 0. Con lo cual, estás en el mismo problema que de repente estás en Uruguay, que la inflación es 10, y las tasas que emiten las letras monetarias de los bancos centrales te pagan 11 o 10,5 o 9,5. Entonces, eso es lo que quería mencionar, que si bien uno capaz que escucha en la presentación y dice, bueno, pero no es tan preocupante. Bueno, ahí está graficado lo que erosiona nuestro poder de compra, dejar la plata en un depósito fijo y que no me cubre la inflación.
Y lo segundo es tener presente eso, que es como que hay que mirar las dos caras de la misma moneda, no solamente el número de inflación solo, sino la relación de cuánto me pagan las tasas. Entonces, como decía Elia, estamos en un mundo en el que los bancos centrales bajaron las tasas a cero, y que hoy en euros un plazo fijo en algunos países incluso es negativo. Vos ponés la plata en el banco y después tenés menos. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos importante al momento de analizar esto. Y como decíamos en el título, esta es una manera de cubrirse la inflación, hay varias, pero lo que hay que tener en cuenta es la tasa de inflación y la tasa de interés que nos pagan los plazos fijos o las inversiones libres de riesgo. Santi, excelente el aporte, y Elia, muchísimas gracias por la presentación, realmente muy buena. Agregando algo más a lo que comentaba Santiago, muchas veces es importante encontrar el punto en uno mismo entre lo que es la liquidez necesaria que uno tiene que tener y la liquidez excesiva, porque muchas veces si uno deja un porcentaje muy, muy grande del portafolio sin invertir, vemos que en el largo plazo pasan esta erosión que vemos un poco en la presentación, una inflación del 2,5, que es una inflación promedio que tiene sentido en Estados Unidos, en un periodo de 20 años, hace que nuestro poder de compra caiga casi en un 40%, lo cual es realmente impactante, y muchas veces no lo visualizamos así, por el hecho de estar acostumbrados a vivir en economías con inflaciones más altas, particularmente en el caso, por ejemplo, de clientes argentinos, que muchas veces tener inversiones en dólares ya se ve como o sea, o tener directamente dólar, ya se ve como estar invirtiendo, cuando en realidad, saliendo, digamos, del contexto de repente de Argentina en puntual, tener dólares de por sí no es una inversión, y eso, digamos, al tener inflación año a año, nos va haciendo perder poder de compra a nivel mundial. Tenemos algunas preguntas que nos van llegando. Si quieren, se las voy a ir leyendo y las vamos viendo. La primera es: ¿cuánto es la inflación esperada para Estados Unidos en los próximos 3 años? Estás en mute, Elia. Siempre decimos, en este nuevo mundo COVID, la frase que más se usa en el mundo es estás en mute. Ah, ya. Perdón. Perdón. Ahora, en 3 años, la expectativa de AXA es que esté cerca al 2%. Es decir, que en los próximos 3 años la Fed cumpla con su objetivo ese 2%. Ahora, como les había comentado recientemente durante la presentación, este año la inflación va a ser muy bajita, y de hecho estamos en promedio tableando para Estados Unidos 0.8% en Estados Unidos, y para el próximo, pero sin embargo el próximo año 1.6%. Es decir, un repunte bastante importante. Elia, excelente. Y frente a eso te hago una consulta. En el corto plazo, ¿creen que puede llegar a haber algún cambio en la inflación real y en las expectativas de inflación de acuerdo al resultado de las elecciones en Estados Unidos? Digo, hoy en día las encuestas dan que es más probable que gane Biden, pero digamos, en cualquiera de los dos escenarios, ¿creen que habría algún cambio en lo que es la política monetaria de Estados Unidos, de flexibilizar un poco más la inflación, o qué impacto crees que podría llegar a tener? El único, excelente pregunta, el único, nos preguntamos eso todos los días, pero yo creo que el único cambio que tendríamos en Estados Unidos sería desde el punto de vista fiscal. La Reserva Federal es casi 100% seguro que no va a cambiar su stance, porque, bueno, la economía ha sufrido fundamentalmente con el COVID. Ahora, las consecuencias serán desde el punto de vista fiscal. Y más que quién gana la elección, es quién tiene el parlamento. Si es Biden con como si es una blue wave, y que simplemente Con mayorías. exacto, mayoría parlamentaria, podemos esperar un mayor push fiscal. Ahora, si ambos ganan, cualquiera que gane con mayoría parlamentaria, va a haber push fiscal, y esto genera más inflación, por ende, y el sell-off de tasas y todo lo que conocemos. Sin embargo, si hay un parlamento fracturado, la política fiscal puede ser mucho más complicada de decidir, y de pronto por ende
podemos esperar que el repunte económico sea menos rápido que lo que estamos esperando. Pero es simplemente un cambio de política fiscal. La monetaria creemos que va a seguir igual que como ha sido hasta ahora, que la ha manejado súper bien. Excelente. Tenemos una pregunta muy interesante que nos está llegando, que comentan, creo que el oro y la plata en un contexto de tasas reales negativas han demostrado comportamientos muy protectores de la inflación. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, de hecho, es una muy buena pregunta también. El oro, el precio del oro es un proxy, o siempre tiene una correlación bastante alta con las tasas reales. Sin embargo, la diferencia con el oro y los indexados a la inflación es que la Fed no compra oro, la Fed compra TIPS. Y por esto el rally que puede esperarse en los TIPS o en las obligaciones indexadas a la inflación, que sea de cualquier economía avanzada, puede ser más importante que el precio del oro como tal. Sí, el oro, estoy de acuerdo con el cliente, con su comentario, el oro está muy correlacionado con los tipos reales. Sin embargo, si vemos quién tiene más potencial, teniendo en cuenta que tenemos un comprador estructural respaldando el mercado, serían los TIPS o las Excelente, indexadas. súper claro. Otra Otra consulta consulta que que nos nos llega llega y y es, es particularmente interesante es, ¿qué pasa si hay otra ola de contagios de coronavirus? ¿Cómo crees que eso podría llegar a afectar en el mercado en general y particularmente en todo lo que tiene que ver con la inflación y el incremento, digamos, de la base monetaria? ¿Cómo crees que eso podría afectar el tema de estímulos fiscales y monetarios si realmente demora un poco más que la vacuna esté disponible en el mercado y se diera otra ola de contagios muy grandes? Sí, bueno, es mi opinión, no es la opinión del equipo, hablo por mí. Yo creo que es el único riesgo que tienen las indexadas en este momento, es que haya un confinamiento total como lo tuvimos en marzo. Ahora bien, creo que también el mercado aprendió mucho, y bueno, yo me considero participante del mercado, hemos aprendido mucho de lo que pasó en marzo, la crisis de marzo, y no creo que la volatilidad que vivimos en marzo se vuelva a repetir. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que puede que haya un pequeño repricing de menor inflación, pero que veamos break-evens, que vimos expectativas de inflación a menos 1.5%, o sea, un escenario de deflación como nunca lo hemos visto, no creo que lo veamos. Es un riesgo, pero no creo que sea de la misma amplitud que tuvimos en marzo. Eso por el mercado. Ahora, los bancos centrales han sido más que enfáticos en decir estamos ahí. Y el whatever it takes, o pase lo que pase, haremos lo que sea para sostener la economía, lo hicieron. Y de hecho, no sé si todavía estoy compartiendo mi pantalla, si ven el incremento de la base monetaria ha sido sin precedentes. Y yo estoy convencida que seguirá así, aunque si nos vuelven a confinar y si vuelve a confinar, si vuelve a haber una segunda ola de la misma magnitud que la primera. Sin embargo, creo que el traumatismo del mercado será muchísimo menor que marzo, que fue realmente muy, muy violento. Buenísimo. Otra pregunta adicional que nos llega, nos dicen, súper interesante el tema de los bonos indexados por inflación como una de las alternativas para cubrirse de lo que es la inflación. Otra alternativa, veíamos, podía llegar a ser en algunos casos los metales preciosos. Y nos consultan qué otras alternativas ves en el caso de productos financieros que permitan también cubrir el riesgo inflacionario. Ahora, hay una vez más, el único producto que paga el índice como tal son las obligaciones indexadas a la inflación. Ahora, hay proxies, muchas acciones, las acciones como están ligadas a la actividad económica pueden, in fine, estar ligadas a la inflación, porque vimos que el nivel de inflación y la actividad económica están muy correlacionados. También valores inmobiliarios pueden ayudar a cubrirlo. Sin embargo, la cobertura no va a ser perfecta, en el sentido que ¿quién paga? No está pagando la inflación, está pagando un proxy a la inflación, que es la actividad económica. Excelente, súper claro. ¿Tenemos alguna mano adicional levantada? Les pido Sí, iba a si de avisar repente eso. pueden escribir en el chat la consulta y la leemos, así también la compartimos ahí con todos.
Mientras tanto, hacer un comentario nomás, que de alguna manera los uruguayos muchas veces, cuando queremos protegernos frente a la inflación, tendemos a invertir una parte de nuestra posición en notas en UI, notas que están indexadas a la inflación, y de esa manera nos cubrimos de la inflación de nuestro país, y esto un poco hacer el paralelismo, que de alguna manera esa otra parte que está en dólares, los tips vendrían a ser como una especie de notas en UI que nos vienen a cubrir por la parte de la inflación de países desarrollados, frente a esa otra parte que nosotros a veces dejamos en notas indexadas a la UI, como para cubrirnos de la inflación que tenemos a nivel de país. Simplemente eso como para también redondear la idea de qué son los tips y cómo lo podemos de alguna manera equiparar o representar con las notas del Tesoro en unidades indexadas que tenemos en Uruguay. No sé si ahí ya escribieron la pregunta que tenían. No llegaron a escribir, pero realmente estuvo excelente la presentación. No sé si alguno más del equipo quiere agregar algo, de repente Santiago, Álvaro, algún comentario adicional que quieran hacer, y le dejamos a Elida, digamos, presentar un poco más, pero realmente excelente todo. Bueno, no, yo por mi lado simplemente agradecerles a todos por el tiempo, por unirse. Gracias a Elida por el tiempo, obviamente, que nos dio esta presentación, que creo estuvo muy buena, y a las órdenes para lo que necesiten o cualquier pregunta que tengan, y encantados de volver a tener esta instancia en el futuro. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Elida, también por tu tiempo, y simplemente comentarles que esta charla la estamos grabando, así que también se la podemos después hacer llegar a los clientes para que la puedan repasar de alguna manera. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por participar. Elida, de vuelta, gracias por tu tiempo, fuiste muy clara. Gracias a ustedes. Cualquier bueno, cosa, quedamos en contacto, Bueno. tal cual. Bárbaro. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta Un luego. placer. Un abrazo grande. Hasta luego.